Buenos días a todas y a todos. Y pasamos, señor secretario, al primer punto del orden del día. Buenos días, pleno extraordinario de hoy, 25 de julio de 2019. El primer punto, características y retribuciones del personal eventual. Señor Ferrera. Hola, buenos días. Mire, para cubrir los dos puestos de confianza designados al Ayuntamiento según la ley y en base a los informes favorables de Secretaría en cuanto a legislación aplicable e intervención en cuanto a asistencia de consignación presupuestaria suficiente, se propone mantener los dos puestos que ya existen en la plantilla personal eventual del Ayuntamiento como colaboradores del equipo de gobierno. Uno, a jornada completa con la retribución de 28.200 euros brutos y otra jornada parcial con la retribución de 20.868 euros brutos, modificándose el anexo de retribuciones del presupuesto en este sentido. Señor Martín, Juan Luis. Buenos días. Bueno, voy a hacer antes una consideración con respecto al Pleno en conjunto. A mí me habría gustado pues, que estos asuntos y algunos otros, pues que hubiera llevado un debate previo con todos los grupos, en plan de que para intentar que este Pleno se pudiera haber llevado con un consenso, que se pudiera por lo menos haber intentado que hubiera salido por unanimidad. Yo sé por dónde vaya a salir, me voy a decir que en punto habría imposible el consenso, pero por lo menos haberlo intentado, haber hecho por lo menos el esfuerzo que por lo menos a mí no me ha llegado. Yo sé que hemos tenido oportunidad de hablar informalmente porque nos hemos encontrado en la cafetería o algo, pero no ha sido un trabajo, digamos, que se pudiera haber retroalimentado todo el mundo, ¿no? con ideas y después que hubiera salido lo que hubiera salido, ¿no? Pero he echado en falta esa capacidad o esa iniciativa de haber podido, por lo menos, haber llegado a este Pleno, por lo menos a este, con un consenso, porque en muchos sitios estos plenos se han votado por unanimidad, en muchos ayuntamientos. No sé si habéis visto las noticias, lógicamente no en todos, cada ayuntamiento es un mundo, ¿no? Pero por lo menos a mí me habría gustado esta primera vez que estoy empezando la política, por lo menos que haya ciertos asuntos que se puedan debatir previamente y cuando lleguemos al Pleno, pues por lo menos haya esa cierta unanimidad, ¿no? Y con respecto a este primer punto del personal eventual, pues en concordancia al otro punto, ¿no? Que ha habido una subida que parece, no sé si estará justificada o no, supongo que cuando sean los turnos de réplica, pues podréis explicar un poco el contenido, porque a mí lo que me gustaría es que las cosas que se hicieran, que no hubiera miedo a explicarlas, porque la gente muchas veces tiene la sensación de que parece todo que se está imponiendo y a mí me gustaría eso, que se explicaran más las cosas y más que, lógicamente, la base legal está muy bien porque tiene que estar todo basado, pero una memoria justificativa de por qué es necesario o por qué es conveniente o si esa persona van a tener más responsabilidades, no sé, que esté un poco más explicado la motivación o la justificación de la subida del sueldo o el sueldo que va a tener, qué justificación tiene, ¿no? Más allá de que pueda parecer mucho o poco, porque yo ya en el próximo punto lo comentaré también, creo que la política hay que dignificarla dentro de unos márgenes, lógicamente. La Federación de Municipios da unos márgenes y unos sueldos aconsejados en función de los habitantes que pueda tener el pueblo, aparte del límite máximo legal que permite la ley de hace unos años, ¿no? Y sobre este punto, pues no tengo más nada que decir por ahora. Señor Gallego. Sí, buenos días. Evidentemente, como bien ha dicho mi compañero, no ha habido diálogo previo, ni siquiera diálogo previo. Y les tengo que recordar que hay gobiernos municipales con mayoría absoluta, que ha otorgado el pueblo y ha habido diálogo previo. Otra cuestión es que se llegue a acuerdos o no se llegue a acuerdos o se esté de acuerdo o no con los criterios que se quieran poner sobre la mesa. Y bien, entrando un poco en el punto que nos trae,
que son las características, porque lo que venimos a aprobar son las características y retribuciones del personal de confianza, los llamados asesores, que en definitiva al final nombrará por decreto la alcaldesa, nominativamente. Y bueno, destacar un poco una de las cuestiones que siempre hemos debatido respecto a este personal, y era un poco la finalidad que tenía ese personal dentro del funcionamiento del ayuntamiento, que hasta no hace mucho tiempo, hasta hace 4 días, este personal venía desempeñando en ocasiones, ¿no?, en las ocasiones que tocaba, puestos que eran más propios de personal propio del ayuntamiento, propio de ser una secretaria, un auxiliar, un técnico en la materia o cualquier otro tipo de cuestión. Cuestión que se dilucida claramente tanto en el informe jurídico que tanto en la ley reguladora de base gremial local como en el Estatuto Básico de Función Pública. Determina claramente que este personal de confianza debe ser destinado a lo que debe ser destinado, que es asesoramiento o confianza respecto a los órganos de gobierno. Y más si cabe en el encuadre económico que van a tener las retribuciones de este personal. Nos llama poderosamente la atención que el incremento salarial que sufren este personal de confianza, pasando de los 17.700 euros a jornada completa a uno de ellos a 20.800 euros, con reducción de jornada al 75, creo, o 74%, y el otro pasa de 17.700 a 28.200 a jornada completa. Nos llama poderosamente la atención. Y bueno, la pregunta que nos surge es que si este ayuntamiento ha estado funcionando con 2 personas de confianza, 2 asesores a jornada completa, a 17.700 euros, ¿qué es lo que motiva? Cosa que ni se dice en el expediente, ni se ha dicho en la exposición, en la primera exposición por parte del equipo de gobierno, qué es lo que justifica tal subida salarial de 17 a 28 y de 17 a 20. Y por último, la cuestión básica, que también se repite en el segundo punto, es el reparo de intervención. El reparo de intervención dice que aunque existe consignación presupuestaria para afrontar este gasto hasta lo que queda de ejercicio, ese favorable o esta estimación de ese informe lo condiciona a que el plan de ajuste hay que modificarlo. Se modifica de hecho el plan de ajuste, puesto que se hizo en base a esas retribuciones que he mencionado anteriormente, pero al sufrir ese incremento obliga necesariamente a tomar acciones de aumento de ingresos o reducción de gastos por aumentarle el sueldo a 2 personas de su confianza que no sabemos, porque no se dice en el expediente, ni se explica, ni hemos tenido reunión previa, nada de nada, en qué modo va a afectar o al funcionamiento del ayuntamiento o a las retribuciones del ayuntamiento, puesto que estamos hablando de capítulo 1. Y otra de las cuestiones que nos llama la atención, es que se está aprobando condicionado a algo que no se ha acordado ni se ha expuesto y, sin embargo, todos lo sabemos, es uno de las primeras excusas o los primeros pretextos, las primeras razones que se esgrimen por parte del equipo de gobierno ante cualquier cuestión del personal, sea individual, sea colectiva. Tenemos un plan de ajuste y eso significa que hay que aumentar ingresos o reducir gastos y no podemos. O sea, la razón que esgrimen ustedes normalmente, o la principal razón que esgrimen normalmente ustedes a los trabajadores de esta casa o a los vecinos de este pueblo para no realizar determinados servicios o para no atender determinadas reivindicaciones laborales, es que existe un plan de ajuste que nos tiene bastante encorsetados. Cuando toca subirle el sueldo a sus asesores, porque recordemos que no son asesores del ayuntamiento, son asesores del equipo de gobierno y que nombra la alcaldesa, pues se aprueba condicionadamente y la pretensión es que se apruebe. Nada más, muchas gracias. Señor Hernández Cancino. Efectivamente, luego continuaré cuando hablemos de los sueldos de los concejales. Esto no es más que la consumación de una compraventa que se ha producido, un contrato de compraventa entre concejales, para tener un equipo de gobierno con mayoría absoluta que las urnas no han dado. Y hoy se perfecciona
ese contrato. Se firmó la escritura el día de la constitución del ayuntamiento y hoy se entrega el dinero. Hoy se perfecciona el contrato de compraventa, se compran a los concejales de tránsfugas, se les compra con sueldo y también se les compra con el asesor que le han prometido, con un sueldo además, como se ha explicado anteriormente, un 38,53% más que los dos asesores de la anterior legislatura. Hoy se perfecciona la compraventa de concejales en este ayuntamiento. Que, por cierto, señora Sacramento, su nombre indica que es personal de confianza. El que parece ser que se va a nombrar, yo le diría que no, mire usted si es de confianza, porque hay hasta pruebas que jugó a dos bandas. Hasta pruebas hay físicas, que jugó a dos bandas durante la negociación. Durante la negociación previa estuvo jugando a dos bandas. Así que, como es personal de confianza, mírelo bien, no vaya a ser que no sea de tanta confianza. Pruebas hay. Si usted quiere, se las paso. Por tanto, aquí lo que está claro es que los dos asesores, uno de ellos, que va a cobrar 28.200 euros, va a cobrar más que dos concejales de gobierno de la anterior legislatura, como era Andrés Franco o como era Bárbara Carrasco. Este asesor va a cobrar más que dos concejales de gobierno. Por cierto, dos concejales de gobierno que ustedes no se han acordado, el equipo de gobierno han preferido entregar un asesor a las tránsfugas en vez de acordarse de a lo mejor personas que creo que han trabajado mucho por su partido y por su gobierno, que no se han acordado y ahora tienen, pues como es lógico, humano y reconocible, porque buscarse la vida. Pero no, ustedes se acuerdan de las personas que a lo mejor iban a continuación en la lista, eso ya lo veremos en los próximos días, o en pagar ese contrato de compraventa mediante otro asesor a otra persona que, por cierto, también creo que nos tendrán que explicar por qué uno es al 100% y el otro al 74%, porque aquí no se explica nada. O sea, no se entiende si es un asesor del equipo de gobierno, ¿por qué es al 74% y no al 100%? Y el otro, que se explique por qué. Porque aquí no hay limitaciones. Aquí lo que hay limitaciones es desde el año 2013 a que haya dos asesores por ayuntamiento, igual que se limitó el número de personas que pueden estar, o de concejales liberados en determinadas, según los tramos de habitantes de los ayuntamientos. Pero se limita a dos el número de asesores. No se limita la remuneración. Ni se explica que tengan que ser al 100% o al 74%. También habrá que explicar por qué 74%. ¿Es que se va a nombrar asesor para que pueda tener su negocio también, además de que le paguemos con dinero público el contrato de compraventa? No sé, se me ocurre esa explicación. A lo mejor hay otra, pero como no la han dado, como decían los que me han antecedido en el uso de la palabra, aquí no se ha explicado nada, aquí tómenlo. Y el concejal de Economía lo único que ha leído es la propuesta de acuerdo, no ha explicado nada. El por qué o el por qué no. Nada. Entonces yo creo que es que no es porque nos lo expliquen a nosotros. Nosotros somos los representantes de los ciudadanos y además en la oposición y tenemos el deber legal de fiscalizar al equipo de gobierno y preguntar en nombre de los ciudadanos. Y es a los ciudadanos a quienes le tienen que explicar todas estas cuestiones. Lo que está claro, y luego también volveré a este tema, es que eso que decía, aunque la palabra de la señora Sacramento tampoco vale mucho, lo hemos visto en los últimos días, pero ese ERE que creía necesario en la entrevista que se le hizo 2 días antes de las elecciones o 3 días antes de las elecciones en Onda Punta, ese ERE necesario, ese ERTE necesario que creía en la plantilla necesaria en el ayuntamiento, porque los gastos de personal estaban como estaban y creía que veía necesario hacer un ERE en el ayuntamiento, ahora para incrementar el sueldo de los asesores, de sus asesores, ya no es la carga de personal económica tan alta. Ahora ya eso no es tan alta para poner sus asesores. Pero en esa entrevista decía que había una carga de personal importante. Señor Hernández Cansino, tiene que esperar al próximo turno. Señor Ferrera. Bueno, a mí me gustaría hablar un poquito en general, ¿no? Hoy es mi primer día como concejal, la primera vez que voy a hablar en público y la verdad que me parece, yo hablé con Juanlo, el tema este de haber intentado consensuar,
Me parece que todas las ideas que se propongan para mejorar o para cambiar las cosas, se pueden plantear y se pueden hablar y se pueden mirar, ¿no? Justificación del sueldo, pues la justificación del sueldo de los asesores. La partida presupuestaria que se ha ido asignando para eso siempre ha sido, desde 2007, 2003, ha sido más o menos la misma, ¿no? Unos 35.000 euros lo que se ha asignado siempre. Y este año se ha subido porque hemos considerado que las personas de confianza que vamos a asignar pues van a desarrollar un trabajo de responsabilidad y van a servir para reforzar el trabajo en las áreas que vamos a considerar que van a colaborar. Entonces, por eso hemos considerado que equiparar el salario de estas personas al personal público, pues que tenga responsabilidades similares a las que ellos van a asumir, ¿no? Por otro lado, lo que me comenta usted, señor Gallego, de lo del plan de ajuste, pues sí, lo hemos hablado. Nosotros vamos a llegar, hablamos con la interventora y nosotros estamos planificando, tenemos planificación conjunta de todos los ingresos que van a suponer en incrementos salariales. Por ejemplo, también tenemos para el año 2020 tenemos la RPT, un reto que es la implantación de la RPT, las subidas del 2,5% que nos asigna el Estado. Entonces, todo eso va dentro del paquete, digamos, de incrementos salariales que va a suponer en el presupuesto, ¿no? En la partida presupuestaria. Y estamos trabajando en líneas de cara a 2020 para incrementar esos ingresos y reducir gastos que puedan, pues, amortiguar esas subidas que van a suponer en las partidas de reducciones para los trabajadores. Bien, en líneas generales, pues eso es lo que tenía que comentar. Bueno, usted, el señor Cansigo sigue en su línea de... el tema de... en su línea desde el principio. Yo ahí no me voy a meter porque realmente es que no le puedo hablar sobre eso y evidentemente lo del porcentaje en el que van a trabajar cada uno, pues uno de ellos al 75%, porque va a seguir trabajando también en otro porcentaje en su negocio particular. Y nada más, es que no sé, no tengo más que decir en este sentido. Señor Martín. Bueno, en la línea de lo que iba diciendo antes, yo creo que eso que acaba de comentar el compañero, pues es fundamental para mí. Es decir, un sueldo es merecido o no es merecido, está abultado o no está abultado en función de las responsabilidades que tiene, lógicamente. Porque, por ejemplo, en un instituto donde yo trabajo, el director tiene un complemento que es el triple que el mío. ¿Por qué? Porque tiene una responsabilidad. En una corporación lo lógico es que el alcalde o la alcaldesa cobre más porque tiene una responsabilidad. Todo el mundo sabe la responsabilidad que tiene. Por eso yo, repito, incido en que lo que falta en el informe que nos había entregado es información. No tanto en el nombre de las personas, que eso supongo que será siempre a posteriori, una vez que se apruebe el puesto, se propondrá a las personas, sino la responsabilidad para que nosotros podamos hacer un argumento crítico basado en un argumento concreto. Es decir, pues según las responsabilidades, pues le digo, ostras, pues mira, le vaya a dar tanta responsabilidad que 28.000 vamos se me queda corto incluso. Pero claro, como estamos haciendo, tenemos un número, pero no tenemos la responsabilidad que va a corresponder a esta cifra, pues no tenemos argumentos, digamos, de base para poder hacer una exposición. Simplemente podemos caer, pues, en las elucubraciones o ¿sabes?, en sospecha, porque claro, este tipo de comportamiento es lógico que pueda dar pie a cierta sospecha, pero entonces yo lo que pido, y este es un consejo también, a modo de consejo también, que en próximos plenos, en próximos informes que se hagan, intentar siempre que haya la máxima información posible, que eso lo voy a enlazar con el siguiente punto, para poder hacer un análisis crítico más exhaustivo. Porque claro, lo repito, si supiéramos a qué se van a dedicar esas personas, porque si está el puesto tendrá
una responsabilidad detrás. Pues desde mi punto de vista pues sería más correcto y en pos de lo que yo siempre he hablado desde que me metí en política, de que nosotros estamos siempre en pos de la transparencia. Y la transparencia no es solo cumplir con la normativa en cuestión de transparencia. Hay transparencia que uno se la puede autoimponer y que la gente lo agradece porque a la gente le gusta por lo menos tener información. Ya después podrá hacer un argumento, otro lo podrá criticar o lo podrá defender, pero por lo menos tiene el argumento. Pero cuando no hay argumento, pues da pie pues, a todo tipo de comentarios y de historias, ¿vale? Gracias. Señor Gallego. Sí, bueno, respondiendo brevemente, aunque no directamente a las argumentaciones que ha ofrecido el concejal de Economía, evidentemente las propuestas serán todas bien recibidas. Hombre, no se lo diga a usted personalmente ni particularmente, sino al equipo de gobierno en su conjunto y a los que toman la decisión de si se abre o no se abre un foro adecuado para eso. Primero hay que dar ese tipo de información y abrir ese foro, si no, ¿dónde vamos a hacer las propuestas? Si las propuestas van a ser bien recibidas, no se lo diga a usted personalmente, se lo digo a los que toman esa decisión de abrir esos foros de participación. Se tienen que abrir esos foros de participación y tener esa información previa y ese diálogo, con la pretensión o no, o con el alcance o no, de que se lleguen o no se lleguen a determinados acuerdos. Discrepo ligeramente o profundamente en cuanto a lo que se ha dicho hasta el momento de que el personal de asesoramiento, los asesores o el personal de confianza es que van a tener una mayor responsabilidad o una mayor dificultad técnica o una mayor... Y lo enlazo con lo argumentado en mi primera exposición. El personal, y lo dicen los informes jurídicos que se aportan en el expediente, está muy claro que el personal de confianza o asesoramiento o asesores son asesores de los órganos de gobierno, que son los que tienen la responsabilidad. Los concejales son los que tienen la responsabilidad, por mucha responsabilidad que le queramos dar al asesor que tengo al lado, por mucha. La decisión y la responsabilidad la tiene el concejal que firma, por ejemplo, o el concejal que toma la decisión, ¿vale? Esa responsabilidad no se puede descargar sobre el personal de asesoramiento o confianza. Y lo dice la jurisprudencia, es decir, no nos lo estamos inventando. Entonces, discrepamos ligeramente o en su contenido en profundidad respecto a que es que le queremos dar más responsabilidad, más dificultad, le podrán querer dar todo lo que le quieran dar, pero la responsabilidad la tienen los órganos de gobierno y los concejales o los tenientes de alcalde. Y respecto a lo de que, bueno, que todo eso lo van a tener contemplado junto con la subida, los incrementos salariales del personal, la valoración de puestos de trabajo que se aprobó para aplicarse en los próximos 4 años, pero evidentemente esto supone una carga extra. Es decir, ya de entrada ese camión lo han cargado con esta carga, 17.000 euros más que hay que compensar, más los que veremos en el siguiente punto, que también tienen una carga extra. Es decir, ustedes van a ir a negociar o a dialogar convenios colectivos o acuerdos sectoriales o acuerdos puntuales con los trabajadores de esta casa con una carga ya en la mochila. Su carga, la de sus asesores y la de sus sueldos. Entonces, me parece a mí que las condiciones de negociación no son las mismas, me parece. O ya las excusas pueden ser otras. Es que ya el Pleno aprobó, bueno, el Pleno, la mayoría del Pleno aprobó que estos incrementos iban ahí en esa carga. Y eso se lo dicen ustedes a los trabajadores cuando estén dialogando con ellos. O se lo dicen a los usuarios, a los vecinos, cuando estén reclamando determinada ampliación de servicios o determinadas cuestiones. Pero esa carga se la ponen ustedes, no se las ha puesto nadie. No se las ha puesto el Ministerio, no se la ha puesto... Esta carga, que es la que estamos hablando, se la ponen ustedes. Y eso sí hubiera sido objeto de diálogo, de negociación o de información en ese foro, que no le corresponde a usted personalmente a lo mejor decidirlo, pero sí al equipo de gobierno en su conjunto. Y sí nos hubiera gustado poner esas cosas encima de la mesa. Nada más, muchas gracias. Señor Hernández Cancín.
Señor Ferreira, lamento que le haya tocado la primera vez bailar con la más fea, ¿eh? No es un buen punto del orden del día ni un buen momento quizás pues para su estreno, precisamente aparte de la dificultad o no de las concejalías de Economía en este ayuntamiento, dada la deuda precisamente que tiene este ayuntamiento, la deuda viva de 21 millones de euros a la que luego volveremos, pues justificar subidas de sueldo, de los asesores, además con el incremento que estamos hablando de más de un 38% en los asesores, pues tiene una difícil justificación. Que no sea política. Lógicamente de gestión no puede haberla. De responsabilidad no puede haberla, como decía el portavoz de Adelante. No puede haberla, porque no estamos hablando de responsabilidad. Porque no se adoptan o no se adquieren responsabilidades por parte de quien es un asesor. Por otra parte, ese incremento viene a decir que o estaban mal pagadas las anteriores asesoras o es que ahora están demasiado bien pagadas. Y tampoco se justifica que el sueldo de los dos asesores sea distinto o que como ha explicado, dándonos la razón, que sea el 74%, diciendo porque se va a dedicar a su negocio. Es decir, nos está dando la razón. Pero también eso significa que ya ustedes saben quiénes van a ser esos asesores. Porque si ya se sabe, usted lo ha dicho, que se va a dedicar a su negocio, o es que ahora van a buscar un asesor que tenga un 25% para su negocio. No, lógicamente han aprobado la retribución porque ya sabe quiénes van a designar la alcaldesa en esos puestos. Por tanto, esa explicación también falta. ¿Y por qué a un asesor se le deja que es un 25% de dedicación, entre comillas, para que pueda dedicarse a su negocio? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien tiene una explicación de eso? Si va a ser un supuesto asesor a tiempo completo o no, o cuándo deja de ser asesor, o a qué hora viene. Cuidado porque hay que levantarse por las mañanas o no, mejor que no sea por las mañanas temprano. En fin, pero ¿van a picar? ¿No van a picar? Ahora hay obligación, ¿no? ¿Los asesores tienen también obligación de controlar la asistencia? ¿Cuándo empieza el 26% de dedicación? Verán, ustedes esas cosas las tendrán que explicar, y sobre todo a mí no, a la ciudadanía. Porque es dinero público con el que se paga. Ahora, si ustedes reconocen, miren, no, que es lo que yo estoy esperando, porque es lo que yo creo. Miren, no, estas son las condiciones del acuerdo que yo he llegado con las dos ediles tránfugas. Este es el acuerdo. Y este es el acuerdo con el que yo he llegado con el señor que vamos a nombrar asesor al 100%, que lo llamamos en su día para que venga en la lista, y para venir en la lista dice, si no sale, no te preocupes porque te damos este puesto. Por ejemplo, sería una explicación. Sería una explicación. ¿Válida o no para la ciudadanía? No lo sé, pero sería una explicación, pero tendrán ustedes que explicarlo. Porque si usted ha dado la cara, ha dado el paso para venir a la lista del Partido Socialista y al final no sale de concejal, no te preocupes que vas a tener un sueldo de 28.000 euros. Pues mira, ustedes han prometido cosas con el dinero público, pero bueno, ya tenemos una explicación. Por ejemplo, lo que no puede ser, esto es lo que hay, y no explico. Que eso es lo que ustedes nos han dicho o nos están diciendo hoy aquí. Porque eso lo pueden hacer ustedes con su dinero, pero con el dinero público, no. Y eso es lo que nos va a hacer tragar a toda la oposición y a todos los ciudadanos que representamos a la oposición, que representamos prácticamente los mismos ciudadanos que representan ustedes en número. Y resulta que a esa mitad de los ciudadanos que representamos aquí, ustedes les han negado cualquier explicación de por qué y cómo se va a pagar con dinero público determinados asesores. Así, porque lo hemos pedido. Lo hemos pedido los tres, que se nos explique, que se nos explique, que se nos explique. Bueno,
a ver si a lo largo de este pleno o ahora la alcaldesa explica por qué estos sueldos, por qué esa dedicación parcial, por qué ese incremento de sueldo, por qué todas esas cuestiones que están en el aire y que no se han aclarado. Pero vamos, que mientras a mí no me diga nadie que no es otra explicación, nosotros seguiremos pensando que esto es parte del precio de la compraventa de 2 concejales de 2 concejalas tránsfugas para tener una mayoría absoluta que el pueblo no le ha dado a ustedes en las urnas. Voy a ir contestando algunas cosas. Me parece muy bien lo del consenso que usted comenta y que su partido promueve. Tiene que promoverlo en todos los sitios, aquí y en Aljaraque. En Aljaraque también tenía que haber tenido consenso y haber dado las explicaciones oportunas. Pero sí que le tomamos la mano y sí es verdad que con los grupos que se pueda llegar a un consenso, se llegarán. Con otros sabemos que es imposible. Señor Gallego, no sea populista. No sea populista. Usted sabe lo que hemos reducido la deuda y usted sabe el plan de ajuste que estamos. Deuda fuerte la teníamos los 4 años anteriores y usted negoció los 1.200 euros para cada portavoz. Vamos a decir las cosas como son. Vamos a decir las cosas como son. O ahora sí afecta un plan de ajuste porque usted no cobra los 1.200 euros. Hombre, vamos a ser honestos todos, porque esa es la transparencia y la información del pueblo. Honestos todos. Todos. Y a los convenios colectivos se han ido, con los planes de ajuste, con las negociaciones y con los sueldos de cada uno. Normal. Normal que usted esté trabajando, sea concejal y se ha ido. Lo que no hemos hecho en este ayuntamiento jamás es despedir a trabajadores. Eso no lo hemos hecho. Por mal que hayan ido las cosas, eso no lo hemos hecho. Y hemos ido a negociar los convenios colectivos con dignidad. Con toda la dignidad del mundo. Y señor Hernández Cansino, nosotros no le hemos prometido a nadie nada para ir en la lista del PSOE. Hay otros que han prometido. Hay algún partido que ya dijo hasta quién iba a ser asesor y se presentó a los técnicos a decir yo voy a ser el asesor de urbanismo. Nosotros, afortunadamente, no tenemos que decir nada, absolutamente nada. Cuando llegan las elecciones, cuando se toma posesión, cada uno mira lo que tenga que mirar. Mire, cada uno, cuando llega a la política, viene de un sueldo y los asesores vienen de un sueldo, se le llama para la política y se mira el sueldo que tiene. Y le voy a comentar, yo no creo que cuando usted dice la palabra tránsfuga lo diga con falta de respeto, ni muchísimo menos, porque usted ha sido tránsfuga y no creo que usted se esté faltando el respeto a usted mismo. Entonces, no creo que lo diga, por eso no lo voy a tener en cuenta esa palabra, porque no creo que usted a sí mismo se esté faltando el respeto. Yo no sé qué contrato de compraventa tenía usted con las personas que usted llamó para negociar para que la apoyaran en la alcaldía. Yo no lo sé. Yo contrato de compraventa no tengo ninguno. Sí, tengo uno, el de mi vivienda, que la compré y no tengo. Es el único contrato de compraventa que yo tengo. No tengo ninguno más. Yo no sé, con los partidos que usted se sentó, lo que usted le dijo, qué concejalía le iban a dar, qué esto o qué lo otro. Yo me he sentado cuando me he tenido que sentar y me senté con todos, menos con usted, que dijo públicamente que usted no se iba a sentar con el Partido Socialista y por eso no me senté con usted. Al resto los llamé, a todos, y no le ofrecí un contrato de compraventa a nadie. Ahora, negociar, claro que sí. ¿Y podemos negociar nosotros? Pues claro, éramos la lista más votada. En este pueblo el Partido Socialista ha sido la lista más votada y nos sentimos en la obligación de hablar con todo el mundo, con todo el mundo. Yo sé lo que yo he ofrecido. Usted sabrá lo que usted ha ofrecido. Antes de tomar posesión de alcalde. Antes de tomar posesión de alcalde. Eso ha sido así. Y así se lo digo. Y no hay contratos de compraventa. En la democracia se negocia
como se ha negociado en el resto de municipios donde no ha habido mayorías absolutas. En todo. A uno a 2 partidos, otro a 3, otro a 4, como lo hayan considerado. Y eso es negociación, porque es una falta de respeto a la democracia. Es decir, los contratos de compra y venta. De compra y venta. No sé, en sus negociaciones si usted estaba haciendo ese tipo de contrato, pase alcalde, de compra-venta, o le estaba ofreciendo a la gente tú esto, tú lo otro, tú lo otro, tú lo otro. No lo sé. Pasemos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta de acuerdo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se adopta la propuesta de acuerdo. La votación a favor 7, Grupo Municipal Socialista, 2 concejales no adscritas, abstenciones 1, Ciudadanos, Partido por la Ciudadanía, en contra 1, Adelante, Punta Umbría, Izquierda Unida de Andalucía y 5, Grupo Municipal Unidos por Punta Umbría. Siguiente punto. Siguiente punto del orden del día, dedicaciones, retribuciones e indemnizaciones de miembros de la corporación. Señor Ferrera. Bueno, de acuerdo con la distribución de delegaciones que se ha hecho desde la alcaldía y visto los informes favorables desde Secretaría de Intervención sobre la normativa de aplicación y la existencia de consignación presupuestaria, se proponen las siguientes retribuciones. En régimen de dedicación exclusiva, delegado de Presidencia, Cultura, Festejo, Juventud, El Rincón y El Portil, 34.500 euros. Delegado de Igualdad, Bienestar Social, Mayores, Mujeres y Medios de Comunicación, 31.943 euros. Delegado de Turismo, Playas, Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Salud y Consumo, 30.743,36 euros. Delegado de Seguridad Ciudadana, Deporte, Protección Civil y Protección Civil, 31.000 euros. Delegado de Urbanismo, Actividades, Ocupación de las Vías Públicas, Cementerio y Mercado, 34.500 euros. Y Delegado de Desarrollo Local, Empleo, Parques, Jardines y Pesca, 34.500 euros. En régimen de dedicación parcial estarían el Delegado de Economía y Hacienda, Contratación Administrativa, Personal y Responsabilidad Patrimonial, con 27.660 euros. Y el Delegado de Educación, Almacén Municipal, Limpieza de Edificios Municipales y Limpieza Viaria, 27.660 euros. En cuanto a las asignaciones para los que no reciben retribuciones por asistencia a pleno y comisiones, se propone 524,03 euros para el resto del equipo de gobierno y 300 euros para los portavoces. Todo ello conlleva modificar la base de la ejecución del número 41 del presupuesto. Señor. Bueno, me alegra que me haya nombrado el caso de Aljaraque, porque me va a dar pie a decir lo siguiente. Y es que Ciudadanos, si hubiera pactado con el PSOE o con cualquier otro grupo, pues lo primero que habría hecho antes del pleno de constitución del ayuntamiento es haber firmado un pacto. El pacto hubiera sido público y el pacto incluiría 2 documentos. El documento programático y el documento de la distribución del Gobierno, incluidos los sueldos, como se hizo en Aljaraque. Es decir, cuando se hizo el pleno de Constitución, todos los vecinos de Aljaraque podían acceder a todas estas cosas. Nosotros aquí, por ejemplo, hemos tenido que esperar a este pleno, casi a final de julio, para conocer cómo iba a estar distribuida la carga económica y tal, ¿no? Entonces, a eso vengo otra vez a colación del tema de la transparencia, porque es el mismo argumento muy parecido a como han dicho los compañeros, los concejales sí que tienen una responsabilidad, y yo sé que es duro porque cualquier cosa que pasa te están llamando, muchas veces algunos ejercen 24 horas porque he hablado con concejales, conozco concejales y sé que es una labor que es muy bonita para el pueblo, pero a veces también es muy fastidiosa porque hay mucha gente que de la calle, ¿no?, que intenta siempre sacar el más mínimo fallo para atacar y todo el rollo, ¿no? Yo sé que es una responsabilidad
muy grande y que el sueldo tiene que estar dignificado. Yo eso lo comparto, pero vuelvo a repetir, hay que explicar mejor las cosas. Y, por ejemplo, yo tengo los datos que he podido sacar del boletín oficial de la provincia, el tiempo que me ha dado para preparar el pleno, y con los datos que yo he obtenido entre 2015 y 2019, a mí me salen tres porcentajes fundamentales, que son la carga que suponen los concejales ha subido desde 2015 un 45%, con mis números. Eso está justificado en dos cosas. Primero, que en aquel presupuesto, había 6 concejales y ahora hay 8, con lo cual hay 2 concejales más, lógicamente tiene que subir bastante. También ha subido de media, por término medio, el sueldo de los concejales han subido un 10%, considerando cada concejal individualmente. Pero, por ejemplo, lo que habría que justificar es, siendo más concejales y se ha subido el sueldo, cuando se supone que cada vez más concejales las responsabilidades están más repartidas. Eso, por ejemplo, si se explicara de una forma razonada, pues la gente lo podía entender, pero el problema es que como no ha habido pacto, no ha habido acuerdo, esta opacidad da pie a que haya muchos comentarios. Lo vuelvo a repetir y eso va a hacer mi cantinela durante los 4 años. Transparencia. La gente entiende las cosas, pero hay que explicárselas para que las llegue a entender, ¿vale? Y esa es mi mayor crítica a estas propuestas, es la opacidad que ha tenido, por ejemplo, la diferencia entre los sueldos de los concejales que van a cobrar con el 100%. ¿Por qué hay esa diferencia? ¿En qué se basa? Porque yo sé, vamos, me imagino los que me sucedan, pero como no se ha explicado nada, como no ha habido un pacto público, el hecho de que las 2 concejales no adscritas tengan el sueldo igual que el segundo teniente de alcalde, eso yo quiero que entendáis, con mi buena voluntad y mi forma constructiva, que da pie a especulaciones, porque no está explicado. A lo mejor hay una explicación, no lo sé, por responsabilidad no lo sé, pero yo quiero que me entendáis que, por ejemplo, en el Pacto de Aljaraque, todos los concejales que tienen la misma dedicación cobran lo mismo, y cobran 35.000 euros cada uno. Es verdad que Aljaraque tiene más de 20.000 habitantes, pero está explicado, mira, esto es lo que hay y la responsabilidad es todos por igual, ¿vale? Pero cuando hay una diferencia salarial, por lo menos una explicación, ¿vale? Y en el informe que nos habéis enviado, yo sé que por ahí han rulado muchos porcentajes, yo he hecho los cálculos con la información que he tenido acceso. Aquí se habla de que el incremento es de 21.000 euros, pero claro, a mí me sale una cifra bastante mayor. ¿Por qué? Pues a lo mejor desconozco si durante estos 4 años se ha añadido algún concejal a la nómina del ayuntamiento. No lo sé, porque en el boletín oficial de la provincia yo no lo he encontrado. Y no sé si era preceptivo publicarlo. No sé. Entonces, por eso yo estoy hablando con los datos que he obtenido de entre 2015 y 2019, con los datos que he podido obtener del boletín oficial de la provincia. Ha terminado su turno, señor. Vale, continúo después. Señor Gallego. Bien. Bueno, continuando con el pleno orgánico del pasado 8 de julio, puesto que estos 2 puntos normalmente se incluyen en el pleno orgánico. Es una continuación del pleno orgánico del pasado 8 de julio. Y tal como dijimos en el pasado pleno orgánico del 8 de julio, y como se ha dicho, se está diciendo aquí también, en anteriores intervenciones, instábamos a que, si había un pacto de gobierno, fueran honestos y transparentes con la gente y lo publicitaran, porque eso es un pacto, y un pacto es honorable y tiene que ser plausible en esos términos. Mientras que no, lo dijimos en el anterior pleno, asistimos al reparto de los sillones y dijimos que próximamente asistiríamos al reparto de los sueldos. Y en eso estamos. Estamos en el reparto de los sueldos, en el reparto de la tarta, de la máxima tarta legalmente permisible. Ese es el criterio, o uno de los criterios que deducimos de la información que consta en el expediente y de la que no se ha expuesto nada más. Y decimos el reparto de la tarta, puesto que no hay ningún criterio concreto que nos apunte a que haya otro criterio. Y por decirlo brevemente, para no extendernos mucho,
pues se nombra una serie de concejales con dedicación exclusiva. El de Presidencia va a cobrar 34.500, no sabemos por qué. El de Igualdad, la de Igualdad, 31.900, tampoco sabemos por qué, si 31.900 o 31.500. La de Turismo, 30.700, Seguridad Ciudadana, 31.000, Urbanismo, 34.500, Desarrollo Local, 34.500. Y 2 concejales con dedicación parcial que pasan a cobrar 27.660 cada uno, como podía ser otra cantidad. Si a mí no se nos dice ningún criterio, pues puede ser esa, como puede ser 500 euros más o 10.000 euros más. Exactamente igual, nos quedamos exactamente igual. Pero lo que sí, como han dicho también nuestros predecesores en la intervención, hay un aumento muy significativo en las retribuciones. Evidentemente, como ha habido competencias que han bailado de una concejalía a otra, se han creado concejalías nuevas con competencias que estaban en otras, pero sí, evidentemente, hay concejalías que sí se puede hacer una traslación directa. De si cobraban 24.000, ahora cobran 34, o si cobraban 32, ahora pasan a cobrar 34, o si cobraban 24, ahora pasan a cobrar 31, y otros que es más difícil, digamos, establecer una correspondencia. Pero globalmente hay un aumento significativo e importante. Y bueno, así también aquí también se establecen las indemnizaciones por asistencia a pleno y a otros órganos, y curiosamente dicen al resto de concejales del equipo de gobierno, que en este caso es la alcaldesa, nada más, no es el resto de concejales. Hay 8 liberaciones exclusivas y parciales, y solo una, en este caso la alcaldesa, es la que va a cobrar esa indemnización, curiosamente a un precio mayor que no el resto de los concejales, sino solo los portavoces. Es decir, indemnización por asistir a los plenos. Usted va a cobrar más que yo o más que Sebastián, que no va a cobrar nada. No sabemos hasta qué punto eso es lógico. Vamos a decir lógico, no voy a decir ni legal. A usted se le indemniza con 500 euros, a mí con 300 y a Sebastián con 0. Y los 3 hacemos lo mismo, venimos al pleno. Si hay que indemnizar, digo yo que el concepto es el mismo, desde un punto de vista lógico. ¿Vale? Y bueno, aunque no se diga ningún criterio concreto, sí hay un criterio con el que discrepamos. Y ya se ha vislumbrado brevemente anteriormente. Nuestro criterio es que cualquier vecino, cuando se decide voluntariamente dedicarse a la representación pública de los intereses de los vecinos, lo hace para eso, solo para eso. Yo estoy en mi casa y decido voluntariamente representar a mis vecinos. Y mi objetivo es ese. No tengo ningún otro ánimo. No tengo ánimo de lucro, ni de menoscabo. Es decir, no quiero perder dinero, pero tampoco lucrarme. Tampoco ganar ni un solo euro más. Ese es nuestro criterio, o por lo menos el que intentamos llevar a cabo. Y ese criterio no es el que se ha seguido, entendemos nosotros, y bueno, su criterio es el suyo, esperamos conocerlo algún día, con transparencia, y el criterio nuestro es ese. Que nuestra representación pública no significa un menoscabo en nuestras vidas, porque somos trabajadores, dependemos de nuestros trabajos para vivir, y esto no puede significar que tengamos menos ingresos en nuestras casas, pero evidentemente nuestro ánimo no es venir aquí a ganar dinero, ni a ganar más dinero. No venimos a ocupar un puesto de trabajo, porque todo lo que vengo escuchando hasta ahora son criterios para ocupar un puesto de trabajo. Señores concejales, aquí hemos venido a representar los intereses de los vecinos, no a ocupar un puesto de trabajo. Para trabajar ya están los trabajadores de este ayuntamiento. Los técnicos, los operarios, etcétera, etcétera, etcétera. Que la representación pública significa sacrificio, horas de dedicación, crítica, pero eso no venimos aquí para que nos lo paguen con dinero, ¿verdad? Nosotros no venimos a eso, a que nos lo paguen eso con dinero. Pero todo ronda en base a que es que esta delegación va a tener más responsabilidad, más dificultad. Señor Gallego, ha terminado su turno. Muy bien, señor Hernández Cansino. Bien, como decía, aquí se ve el pago principal del contrato de compraventa, claro que sí. Se han comprado 2 concejalas y hay que pagarlas. Se han comprado y se han vendido. Uno compra
Uno compra y ellas se venden, traicionando a sus siglas, traicionando a sus votantes, traicionando a su partido. ¿A cambio de qué? De los sueldos que se pagan hoy. A cambio de eso. Compra, venta. Voluntades en este caso. No casas, voluntades y dignidad. Las dos cosas se han vendido hoy. Y se compran hoy. Y claro, los datos se han dado. Y efectivamente se incrementa lo que hablábamos. Señor Ferrera, no se puede empezar la primera nota pública que se dé mintiendo o no diciendo la verdad. Porque, mire usted decía que se había pasado de 231.000 a 248.000 euros. Eso es mentira. Aquí tengo los datos. Tengo las bases de ejecución aprobadas del presupuesto prorrogado de 2018, que son las que están en vigor, donde se fijan las retribuciones últimas que había, y tenemos la propuesta que está ahora mismo y se suma. Sabemos sumar, ¿verdad? Pues mire, el equipo de gobierno costaba, los sueldos del equipo de gobierno costaban 200... Perdón, que estoy con aquí. El equipo de gobierno costaba los sueldos 178.287,82 euros. Y ahora cuesta 252.506,36 euros. Eso es la diferencia del sueldo del equipo de gobierno actual con el anterior. Es decir, 74.218,74 euros, es decir, un 41,70% más. Las cifras son las que son. No se puede engañar con lo que no es o no decir toda la verdad. Estos son cifras oficiales. Y aquí están los datos, que usted los conoce tan bien como yo. Por tanto, cuando se hace una nota de prensa, se dice la verdad. No se debe empezar no diciendo la verdad. Usted dijo que habían pasado de 231.000, no, 231.000 no, 178.000, hay una diferencia, ¿verdad? Y dice que pasaban a 248.000, no, 252.000. Ahí hay una diferencia, pero siempre en beneficio de su interpretación, y no es decir la verdad. Pero seguimos. Aquí aumenta el sueldo de todo el equipo de gobierno y fíjense, 70 y tantos mil euros ha aumentado. ¿Saben esto lo que es? Pero no voy a utilizar mis palabras. Voy a utilizar las palabras de la señora Sacramento. La señora Sacramento hace 7 años dijo, cuando se iba a cobrar más de 60.000 euros más un equipo de gobierno que otro en 2011, dijo que eso era tener poca vergüenza política. Pues eso es lo que tiene usted, poca vergüenza política, porque ahora aumenta 71.000 euros, entonces era 60.000 euros. No lo digo yo, lo decía la señora Sacramento y utilizo sus palabras. Esto es tener poca vergüenza política. Son las palabras de la señora Sacramento cuando se hizo lo mismo, en menor medida, en 2011. Pero vamos, yo quiero que a mí se me conteste una serie de preguntas. ¿Por qué cobran más que nadie en las tránsfugas? No, yo no veo la gracia, señora alcaldesa. Me la tiene que contestar usted. ¿Por qué cobran más que nadie en el equipo de gobierno las dos concejales tránsfugas junto al primer teniente de alcalde? ¿Por qué cobra menos la segunda teniente de alcalde, que encima es portavoz, la señora Esteban, que las dos concejales tránsfugas, cuando ella es segunda teniente de alcalde? ¿Por qué cobra ella menos que las otras dos? Porque, que yo sepa, las dos concejales tránsfugas ni siquiera tienen oficio o beneficio en una actividad privada donde venían ganando un sueldo y ahora hay que igualárselo. A lo mejor ese es el criterio de otro, como se ha esgrimido, por ejemplo, con el señor primer teniente de alcalde, que tenía un sueldo como maestro, y esa es la referencia que se utiliza. Pero ¿cuál era el sueldo de las dos concejales tránsfugas? ¿Qué oficio tenían las concejales tránsfugas? ¿Cuánto ganaban por su trabajo? Sí. ¿Por qué ese sueldo de las dos concejales tránsfugas? ¿Tiene menos capacidad la señora Valentina Esteban que las dos concejales tránsfugas y por eso cobra menos? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la verdadera razón de que los dos concejales que van a cobrar el 75%? La que ha dicho públicamente una de ellas,
que no, que realmente va a tener una dedicación del 100%, pero que por circunstancias legales tiene que tener un 75% por las limitaciones que hay, o porque efectivamente se van a dedicar los dos concejales a su otra actividad privada, que los dos la tienen, y me alegro que la tengan. ¿Cuál es la verdadera razón? ¿La que se ha dicho públicamente por una concejala? ¿O por temas legales o no? También tendremos que saberlo, para saber, como decíamos antes con los asesores, si esa dedicación parcial, no total, pues les permite, van a tener la misma dedicación que los demás. La reducción drástica de los sueldos de los portavoces, pero sobre todo, que la única que cobre por asistencia a pleno y a otras sea la alcaldesa, es ilegal. Y le adelanto que lo vamos a impugnar. Y es ilegal porque hay sentencias, la del Tribunal Supremo de 7 de diciembre del 95 y una muy reciente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, de 21 de abril de 2017, donde dice que no se puede diferenciar por la asignación de asistencia a pleno a miembros del equipo de gobierno con miembros de la corporación que no sean el equipo de gobierno. Porque, como explicaba el señor Gallego, el portavoz de Adelante, no está justificado en la asistencia a pleno una mayor o menor responsabilidad, porque todos en el pleno somos iguales, somos miembros de la corporación. Por tanto, por la asistencia a las distintas comisiones, plenos, etcétera, órganos colegiados a los que pertenecemos, no puede haber diferenciación. O cobran todos o no cobra ninguno, y todos tienen que cobrar lo mismo por asistencia a pleno. No puede haber diferenciación. Es no solamente inmoral, sino ilegal. Hay sentencias y jurisprudencia unánime que así lo dice. Y ya le adelanto que si esto se aprueba así, se va a impugnar y tendrá que pasar lo que dijeron estas sentencias, que devolver todo el dinero que se haya cobrado por ese concepto. Y ya le digo que son sentencias unánimes. E igual que le digo, no puede haber concejales que vengan a una sesión plenaria y no cobren nada. No es que ya pueden cobrar uno más que otro, pero que no cobre nada, eso va completamente contra la ley de base de régimen local, que dice claramente que un concejal por asistir, porque es una indemnización, por dejar de ir a su trabajo, por dejar de estar... Hoy falta un concejal del equipo de gobierno. Ya lo dije el otro día, los plenos ordinarios se pueden saber con tiempo. El extraordinario, a una persona que está trabajando por cuenta ajena y que está en una obra, dile 3 veces que no termina la obra, o que ese día hay que cofrar, o que ese día... ¡Que no vaya! ¡Fuera! Pues aquí no ha podido venir. ¿Qué más quisiera él poder ejercer su labor representativa? Bueno, pues si se le indemniza... Ha terminado su turno de palabra. Luego continúo. Luego continúa usted. Señor Ferrera, ¿quiere comentar? Bueno, en referencia a lo que me habéis comentado cada uno, pues... A Juan, pues decirte que yo desde que estoy aquí el tema de la transparencia en toda la documentación y toda la información, yo creo que se sigue a rajatabla. Quizás el término más adecuado es lo de dar más detalle o dar sobre las cosas, ¿no? Yo creo que dar más detalle está bien, pero yo creo que el objetivo nuestro para la ciudadanía es intentar llegar a transmitir las cosas lo más simplificadas posible, ¿no? Y transmitirlas lo más simplificadas. Si hay algo que no se entiende, pues siempre tenemos los servicios técnicos donde podamos dirigirnos y que nos den más detalle, ¿no? A cada uno. Lo que me comentaste, lo del boletín oficial de Estado, de la provincia, solo estuvimos hablando y eso tendríamos que mirarlo también con ella, no sé si... Vale, de todas formas, yo creo que ella no tendría ningún problema en que tú te acercaras a ella y le hubieras pedido todos los datos, te lo hubieras dado a la perfección, ¿no? De todas formas, creo que nosotros este año vamos a aprender mucho de usted, porque usted es un analista excelente, como ha demostrado en las redes, y creo que vamos a aprender bastante de usted. En cuanto a usted, señor Gallego, pues el criterio de reparto, yo creo que de toda la vida de la democracia aquí en los ayuntamientos, los repartos de los salarios ha sido responsabilidad de la alcaldía. Entonces, pues, evidentemente siempre pues, se pueden poner sobre la mesa diferentes fórmulas de reparto. El criterio siempre ha sido decidido por ellos, por lo menos desde que yo tengo conocimiento, ¿no?
Hay otro tipo de circunstancias que se tienen en cuenta a la hora de determinar los salarios, como si la persona ha dejado su situación, un trabajo para dedicarse a la política, pues que esa persona no pierda poder adquisitivo y mantenga su poder adquisitivo. Hay diferentes criterios, pero yo creo que es la persona más adecuada para decirle, explicarle por qué esa diferencia entre los salarios es la persona responsable, ¿no? También me comenta lo de la asignación por portavocía. Eso yo creo que uno de los criterios que hemos seguido para determinar los salarios es un criterio de eficiencia, sobre todo eficiencia de los recursos humanos. Yo creo que lo que hemos hecho es redistribuir la partida presupuestaria que estaba asignada para las retribuciones y las asignaciones de la corporación. Lo que hemos hecho es redistribuirla de forma más eficiente. Y le digo eficiente en el sentido de que cualquier empresa, cuando invierte un dinero en salario, espera un retorno de ese trabajador en cuestión de horas de trabajo, en cuestión de dedicación, en cuestión de sacrificio, en cuestión de esfuerzo. Y yo creo que las personas que se van a dedicar más tiempo a trabajar por el ayuntamiento y a generar un retorno al ayuntamiento van a ser las personas del equipo de gobierno. Entonces, lo que no era lógico es que estuvieran los portavoces cobrando 17.700 euros al año por asistencia a pleno. Se supone que la asistencia a pleno, los plenos son los plenos ordinarios en cada año, ¿no? Son 6 plenos ordinarios que se celebra uno cada 2 meses y los extraordinarios. Si haciendo más o menos unos cálculos, el año pasado, por hacer unos cálculos aproximados, el año pasado, ¿cuántos plenos extraordinarios se pudieron celebrar? A lo mejor uno al mes, más o menos, ¿no? Hubo meses que se hicieron hasta 4, pero hubo meses que sí, que... Sí. La media de... Sí, más o menos. Haciendo números, ¿no? Por hacer un cálculo de lo que costaba 5 o 6 al año. Vamos a poner que se celebren 12 plenos al año a los que asisten ustedes y se supone que son los días que trabajan, los días de asistencia a pleno, ¿no? €17.700 euros para los portavoces al año, dividido entre 12 días de trabajo. A usted, al ayuntamiento le costó 1.475 euros por día de trabajo. Yo creo que en eficiencia de recursos del capital humano, yo creo que eso va a la contra. Entonces nosotros queremos redistribuir eso, ¿no? Y yo creo que con eso se contesta a lo que estaba comentando antes. Del tema que usted me decía de mentir en el primer nota de prensa que yo di. Yo la verdad que mi línea sobre de cómo me quiero comportar aquí o cómo quiero dirigirme a usted, no quiero que sea la guerra, porque yo creo que hay otras formas de hacer política diferentes, ¿no? Y yo por lo menos quiero que sea mi línea. Pero evidentemente si usted pone una nota de prensa dando los datos a su antojo, ¿no? No digo que mienta, pero digamos que oculta o manipula la información, pues entonces nos obliga a contestar nosotros, ¿no? Lo que le cuesta, yo lo que transmití directamente es que lo que le cuesta al ayuntamiento por la partida de retribuciones a la corporación y asignaciones es un total de 231.000 euros brutos. Ahí después se le tiene que sumar que si los seguros sociales, pero yo di un importe básico, vamos, se lo dije a la chica de prensa. Entonces, el incremento de lo que le cuesta al ayuntamiento en la partida presupuestaria desde el año pasado a este, con la modificación de 2018 para asumir las retribuciones, es del 10, es del 9-10. Eso es lo que le cuesta al ayuntamiento. Usted hace los cálculos quitando lo que se gastaba el ayuntamiento en los portavoces. Pero eso también es un coste, ¿no? Eso habrá que incluirlo. Vamos, digo yo. Habrá que incluirlo, ¿no? Porque lo que le interesa a la gente no es el salario, lo que le interesa a la gente es lo que cuesta la corporación. Y creo que era la información que había que dar.
Creo que es la información que había que dar. Y la ampliación esa que supone el 10%, evidentemente, si pasamos de 6 concejales que cobran de 7 a 8, pues es normal que se produzca un incremento, ¿no? Y bueno, en líneas generales es lo que quería comentar. Señor. Bueno, un comentario antes de cosas que ha dicho también el compañero. La falta de transparencia no siempre significa la ocurrencia de opacidad. Hay cosas intermedias, está la translucidez. Entonces, yo lo que digo es que yo, por ejemplo, si hubiera sido alcalde, yo a esta memoria, que estará bien hecha, por supuesto, le hubiera pedido, por ejemplo, en este informe, esas cifras de 21.000 euros, ¿de dónde salen? Que esto ya te lo comenté ayer. Falta un anexo con la memoria numérica, que nosotros, que yo ya lo tuve que buscar, yo tengo con los datos que aparecen en el Boletín Oficial de la Provincia de 2015, porque yo el año pasado no he podido, o no he tenido tiempo, no he podido acceder, entonces yo he hecho el traslado de 2015 ahora, ¿vale? No sé si los sueldos se actualizan solos con el IPC, no lo sé, pero claro, de 2015 ahora sale de la partida presupuestaria un 45%, del sueldo medio un 10%. De media. Yo no voy a entrar en si la media que me sale eran unos 31.500 euros de media por concejal, es mucho o poco, porque yo lo asimilo al sueldo de un funcionario del grupo A1 o A2, entonces no, y está lejos de los 53.000 euros, por supuesto, que marca la ley, pero yo para poder decir si es mucho o poco necesito, pues, más explicaciones, la responsabilidad de los concejales están claras. Y para ver el incremento real, pues me faltan los números. No sé si entendéis lo que quiero decir. Me falta saber esa cifra de dónde ha salido. ¿Por qué? Porque da lugar a lo que estamos viendo, especulaciones. ¿Qué porcentaje? ¿Un 10, un 40? Si estuviera todo explicado con una memoria, con una hoja de cálculo, una tabla bien explicado, pues mira, estos eran los sueldos que había hasta el 2018. Estos son los que hay ahora en 2019. Punto. No hay más. Se ha subido, esto ha subido tanto, esto ha subido tanto, y ya está, no hay problema. En el sueldo de los portavoces de la oposición, yo siempre lo digo, hay que dignificar la política, se puede hacer mucho populismo y podemos decir, no cobréis nada, tenéis que estar aquí por el amor al arte, que eso está muy bien, pero no es algo que yo comparto, ¿vale? Yo creo que esa responsabilidad, si los ciudadanos quieren que los concejales le dediquen tiempo a sus labores, tienen que ganarse un dinero, tienen que tener una compensación, porque entonces ¿de qué viven? De la beneficencia. Entonces yo eso sí lo entiendo, yo no voy a criticar las cifras, la cifra promedio, los 31.000 euros. Yo critico que no se haya explicado por qué hay diferenciación entre concejales, ¿vale? Con respecto a lo de los portavoces, pues la verdad que nosotros desde antes de las elecciones estábamos de acuerdo, pero eso fue un error que habéis tenido que corregir, del señor González Nevado, que accedió a la petición, o lo que fuera, de poner ese sueldo de 17.000 euros, que salen 1.475 al mes, ¿vale? Que para nosotros es una cifra alta, los 300 euros que le van a dar a los portavoces, cuando lleve un año trabajando te diré si me parece poco o mucho, o si es digno. Ahora mismo, como lo acabo de empezar, no lo puedo decir, no puedo decir si lógicamente los portavoces tenemos la responsabilidad mejor de preparar más los plenos, solemos ser los que representan al partido, ¿no?, que hay detrás, y tenemos que hablar con la gente, eso ya se verá con el tiempo. Pero yo quiero tener el mismo discurso cuando esté aquí con 2 concejales más o 3, o cuando esté allí. Y quiero tener siempre el mismo discurso. Quiero ser coherente, que nadie me diga que en un sitio digo una cosa y en otra. Y creo que aquí ya se ha nombrado, lo he dicho ya públicamente, creo que la dignificación de la política también debe ser para todos los concejales, para los 17. Y creo, yo en mi grupo no me podría callar la boca, porque a mí me da igual, porque no tengo concejales que no sean portavoces, pero hay otros grupos que sí, y cuando los tenga los voy a defender, y cuando esté ahí los voy a defender igual. Creo que todos los que estamos aquí estamos ejerciendo una responsabilidad de representación del pueblo y muchos estamos trabajando, los plenos
siempre son en días laborables, suelen ser la mayoría por la mañana y, lógicamente, la gente tiene que pedir el día del trabajo y yo soy funcionario, tengo la suerte de que yo lo pido y es automático. Pero hay gente que no, hay gente que necesita pedir el día y el jefe tiene derecho a decir, bueno, te doy el día porque te corresponde por ley, pero alguien que está trabajando por cuenta ajena puede no pagarle ese día. Y entonces creo que dignificar la política también es dignificar la labor de la oposición, de representatividad. Y lo creo firmemente, vamos, que esto lo digo aquí y lo diré siempre, ¿vale? Y entonces, en resumen, que yo creo que me queda poco tiempo, pues lo que pido es más transparencia, no como oposición a opacidad, sino como falta de información. Yo he utilizado siempre la palabra transparencia en el sentido de que hay que dar más información. Termina su turno. Y ya con tenemos esto 5 pues minutos. más o menos termina. Muchas gracias. Señor Gallego. Sí, bueno, brevemente voy a contestar porque ya me veo obligado a contestar a las alusiones que ha hecho el delegado señor Ferrera. Transparencia, como ha dicho mis predecesores, no es solo en términos legales, ¿vale? En términos legales, evidentemente, hay que cumplir la ley. Eso es obvio. Aquí nadie está discutiendo, porque entonces estaríamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de transparencia en términos de información pública, de concienciación, de pedagogía, de la ciudadanía, etcétera. Y eso lo echamos en falta y, bueno, y aquí menos información no se puede dar de la que se ha dado. La responsabilidad del reparto del capítulo al que hace usted referencia no es de la alcaldesa. La alcaldesa propone, es el Pleno el que la va a decidir. Otra cosa es que tengan ustedes mayoría absoluta para aprobarla, pero el reparto le corresponde al Pleno. Y la situación, que es cierto que hay concejales que vienen de una situación anterior, perfecto, si eso va a coincidir con nuestro criterio, el que hemos expuesto antes, que el ejercicio de nuestra responsabilidad de representación pública no signifique un menoscabo, pero eso hay que hacerlo con transparencia, quitarnos ese óxido que tenemos algunos y decir, esto cobraba yo antes y esto cobro yo ahora. Eso es transparencia, ni un solo euro más. Yo no he venido aquí a ganar dinero, a lucrarme. Eso es transparencia, no cuesta trabajo. Si es así, no cuesta trabajo. Es un gesto que seguramente la ciudadanía lo agradece, seguramente. Hombre, eficiencia en los recursos económicos que me ha hablado y que bueno, que los 17.000 euros por asistencia plena, los 17.000 euros que cobraban los portavoces no eran por asistencia plena, era por dedicación parcial, la misma que usted tiene. A usted no le pagan 20, no sé cuánto, por venir una vez cada 2 meses al Pleno, ¿verdad? Es por hacer un trabajo de gobierno. ¿Cierto o no? Bien, pues el trabajo de la oposición es dedicación, era una dedicación parcial, porque se negoció así, porque no había mayoría absoluta, se tendía a los consensos y, evidentemente, hay que repartir los recursos para que tengamos opciones de trabajar más o menos, no en igualdad de condiciones, pero en condiciones. Y eso es precisamente lo que nos ha permitido a nosotros presentar 77 mociones. No sé cuántas instancias, pregúntele ahora al secretario, cuántas mociones, instancias, ruegos, preguntas ha presentado este grupo y a cuánto ha salido cada moción. Porque la moción no es presentar el escrito, eso se hace en 10 minutos. No, la moción hay que trabajarla previamente, hablarla con los técnicos, en horario de mañana, hablarla con los trabajadores, hablarla con los vecinos. Eso es dedicación. La misma que usted tiene para gobernar era la que teníamos nosotros para hacer la labor de oposición, que es para la que nos han puesto aquí los ciudadanos. ¿Vale? Y viene a ratificar un poco la sensación que nos da. Es decir, nuestro criterio es representar públicamente los intereses de los vecinos y eso no tiene que significar lucro ni ganar más dinero y no puede ser el criterio que ustedes están poniendo encima de la mesa soslayadamente, que es ocupar un puesto de trabajo. Los concejales no venimos aquí a ocupar un puesto de trabajo y ser retribuidos por ello. Venimos aquí voluntariamente para no perder dinero, evidentemente, porque dependemos de nuestros salarios, pero tampoco para ganarlos, ni para que se nos retribuya esa especial dedicación o esas horas que echamos de más, o ese sacrificio, o esas críticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y ha dejado usted entrever también otra cuestión. Datos objetivos. Del montante total
económico de esta propuesta, 269.000 euros. 269.000 euros cuesta esto. El equipo de gobierno se lleva 258.800 euros, el 96%. ¿Sabe cuánto nos llevamos la oposición? El 4%, 10.000 euros. Creo que en el tema de reparto lógico de recursos para que cada uno hagamos nuestra función para la que nos ha puesto aquí los vecinos, a vosotros 3.900 vecinos, a nosotros 3.500, debe de estar un poquito más repartida, ¿no? Imposibilitarla no la van a imposibilitar. Vamos a hacer nuestra gestión, pero lo están poniendo difícil, ¿eh? Señor Gallego, ha terminado su turno, los 5 minutos. Nada más, muchas gracias. Señor Hernández Cansino. Me preocupa la concepción democrática que tiene el señor Ferrera, terminando por lo último, por lo de la eficiencia. Utilizar datos empresariales para justificar el trabajo democrático de un concejal. La democracia no es una empresa. La eficiencia democrática no es la eficiencia de una empresa. Me preocupa su concepto democrático. Le explicaba el señor Gallego que el trabajo de un concejal en la oposición no es venir solamente a los plenos. Claro que no. Claro que no. Y aquí han estado compañeros que han estado en la oposición. La oposición es fiscalizar, es ver todos los días los decretos, es hacer propuestas, es reunirse con vecinos, es visitar zonas, es escuchar a la gente, es traer propuestas. Todo eso es el trabajo de un concejal, cualquiera, pero también en la oposición. No es venir solamente a los plenos. Entonces, si usted dice que la retribución de un concejal en la oposición es por venir a 10 plenos, 12 plenos al año, por sentarse ahí, me preocupa su concepto de democracia. Porque en democracia tan importante es el gobierno como la oposición. ¿Y sabe cuándo no había oposición? Cuando no hay democracia. Cuando hay una dictadura, es cuando no hay oposición. Mire, ranking de sueldos de equipo de gobierno. ¿Sabe usted cuál es el equipo de gobierno que más costó al pueblo? El de 2007 a 2011. 255.824,28 euros. ¿Sabe cuál es el segundo? El actual. ¿Sabe cuál era la deuda de inicio de aquel equipo de gobierno en el ayuntamiento? Unos 2,5 millones. ¿Sabe cuál es la deuda de este momento? Viva, la deuda viva, 21 millones de euros. Allí no había plan de ajuste, aquí hay plan de ajuste. Por cierto, de los últimos 5 equipos de gobierno, el que menos costó, el del Partido Popular. De los últimos 5 equipos de gobierno, el que menos. Y por cierto, la concejala que más ha ganado en este ayuntamiento en la historia, la señora alcaldesa, junto con Manuel Castillo, en esa legislatura primera. Luego ha mantenido también sueldos grandes. ¿Y el alcalde que más ha ganado de retribución de este ayuntamiento? El señor Gonzalo Rodríguez Nevado. Por retribuciones de otros organismos públicos, que también es dinero público, Diputación, GIASA, el señor Rodríguez Nevado también lleva la palma. Y después, la señora alcaldesa, que actualmente son 57.000 euros entre la asignación que se pone y el sueldo que tiene en Diputación. Esos son los sueldos. Y continúo con lo que estaba diciendo. El artículo 73.3 de la Ley de Base de Régimen Local dice, precisamente fue fruto de esa modificación de la norma para evitar el transfugismo, dice que los concejales tránsfugas no pueden cobrar más que lo que cobraban en su grupo de origen. Pues mire usted, vamos a impugnar también por ese motivo esta decisión, porque los concejales tránsfugas no pueden cobrar. No pueden cobrar nada. No pueden cobrar nada porque en su grupo de origen no cobraban nada y es ilegal. En todo caso tendría que cobrar como cobra la oposición. No se puede salir beneficiado económicamente por el ejercicio del transfugismo. Ese es el espíritu de la norma y eso es, por esa compraventa que se ha producido hoy,
lo que hay. Así que vamos a llevar a los tribunales, previamente recurriremos al Pleno para que rectifiquen, sobre todo en la parte que le hablé anteriormente, señora alcaldesa, de que deje sin sueldo a los concejales o de que usted cobre más que el resto de los miembros de la corporación por asistencia a pleno, porque eso no es legal. Además, es unánime la doctrina que lo dice. Recurriremos en reposición y espero que se estime para evitar que no haya muchos meses que devolver ese dinero, porque el acuerdo es completo el que se recurrirá. Entonces, si se anula el acuerdo entero, tendrán que devolver todos los conceptos económicos que se hayan cobrado hasta ese momento cuando sea la sentencia firme. Entonces, yo creo que más vale un poquito, si hubiera habido a lo mejor algo de hablar antes, podríamos evitar esto, pero lo que no se puede decir así, ¡pum!, llegamos, se haya hecho, señora alcaldesa, lo que se haya hecho anteriormente, porque eso no es correcto. Lo hayamos hecho, quien lo haya hecho, no es correcto. Ha terminado su turno, No, señor Hernández. creo que todavía no. Y lo último, un apunte. Ha terminado. Que quiero que me aclare, que es importante, porque el informe lo dice, pero quiero aclarar que las retribuciones que se aprueban hoy no son retroactivas. ¿Verdad, no? Que quede claro, no son retroactivas. Vale. Eso no se lo tiene que preguntar a la interventora porque se lo voy a comentar yo. Mire, usted, como alcalde en este ayuntamiento, ha cobrado, en el año 2003 empezó usted, con 49.407,57 y terminó usted en la última nómina del 2007 con 53.000 euros. Más, porque usted es el único alcalde que ha habido en este ayuntamiento que ha tenido subida anual por el IPC. Está todo registrado, están las nóminas suyas y están todos. Y ha cobrado por asistencia al Consejo de Administración de Urbanismo 180 euros, que lo convocaba usted. ¿Cuánto había al mes? ¿Cuánto no había? Eso lo ha cobrado usted. Ha sido de los alcaldes que más ha cobrado aquí. Pregunta usted que usted no entiende en el ejercicio de la democracia que una persona, una concejala, tenga más responsabilidad que otra. Mire usted. Y los sueldos. Siendo usted alcalde, usted cobraba 49.000 en el primer año, ya después cobró usted más que hemos estado cobrando, 49.407. La segunda persona que cobraba, después que usted, cobraba 30.084 y el resto de concejales 24.000. Usted designó, para eso fue alcalde elegido, las responsabilidades y los sueldos que tenía que tener cada compañera, que me imagino que usted hablaría con cada uno de su trabajo, de lo que venía y de lo que cobraba, lo mismo. A ver si lo que antes era bueno, ha dicho el señor Juan Luis de Ciudadanos, que él ahora está ahí con un concejal sentado, mañana no sabe si va a tener 3 y algún día no sabe si va a gobernar, pero que va a mantener la misma palabra. Es que hay que mantener la misma palabra, porque los políticos somos esclavos de nuestras palabras y está todo grabado. Y mire usted, la asignación la quitó usted. Pepe Hernández tenía una consignación, entró usted en el gobierno y dijo, la oposición no tiene consignación ninguna. La quitó usted. La asistencia a pleno, todo lo quitó usted. Entonces, yo me quedo helado, es antidemocrático, es esto y lo otro. Es que somos demócratas en este país, en estas legislaturas. ¿Es que no había democracia en la legislatura que usted fue alcalde? Porque habría democracia, ¿no? Teníamos la misma Constitución que tenemos ahora. La misma Constitución que tenemos ahora. Y se está cobrando, estáis cobrando por asistencia, por portavocía. Por portavocía. Las personas. Y después cada grupo por el número de concejales. 60 euros por cada concejal. Eso lo estáis cobrando y 120 por grupo. Eso no se ha dicho aquí, pero eso también. Los 60 euros de concejal y los 120 euros de grupo. Vamos a decir toda la verdad, que no es suficiente para ejercer si estamos dignificando la política y todo el mundo estamos hablando de lo mismo. Bueno, yo no lo sé si es suficiente o no es suficiente, pero eso es lo que se cobra. Dígalo también, los 60 euritos por cada concejal y 120 por grupo. El que tenga más concejales cobra más y el que tenga menos concejales indudablemente cobrará menos. Ya lo ha dicho Juan Luis, pero también se está cobrando. Y mire, nadie quiere hacer de este tema un trabajo.
venimos con todos, tenemos vida laboral. A lo que usted comentó antes de María Sacramento tiene una vida laboral de 32 años, que la he visto yo, no miento. Desde que empezó en la primera gestoría, la segunda, la tercera, cuarta, hasta que entró en política. Como ha dicho antes, la ha nombrado, pues por eso la nombra, que no lo tengo que nombrar. Y mire, lo de los sueldos, lo de ese incremento, usted no dice toda la verdad. Usted llama a Dani Ferrera que miente. Yo no le voy a decir mentiroso. Por educación no lo voy a decir. Yo le digo a usted que no dice toda la verdad. Porque usted, en ese reparto que ha hecho, y se han subido tanto los ingresos, se ha quitado usted. Usted no ha puesto los ingresos que pagaba el ayuntamiento, como le ha dicho el señor Ferrera, a usted y al resto los 1.400 euros. Y dice, quito esto, poquito. No se ha incrementado. Y como es dinero público todo, pues se lo digo, no se ha incrementado. Usted hace ese incremento porque se ha quitado. Y mire, Juanlu, no solamente es porque hay un concejal más, no. Hay 2 concejales más, porque uno de los concejales del equipo anterior no cobraba por el ayuntamiento, era asesor de Diputación. Y yo tampoco cobraba por el ayuntamiento. Ahora tampoco cobro, pero él solamente cobraba la asistencia. Él era asesor también de Diputación. Entonces, ahora mismo tenemos 2 concejales más que paga el ayuntamiento. 2 concejales más. ¿Entiende? Por eso sube eso. No es lo mismo cuando se pagaban 6 que ahora que se pagan 8. No es 1, son 2. Ese es el incremento real. Y respecto a la liberación del 100% o el 70% ha sido a criterio de los concejales que han pedido, tienen afortunadamente, como usted dice, sus negocios, sus empresas no comen de la política ni vienen a comer de la política y tienen un tiempo poquísimo para el resto de sus empresas, pero no quieren, porque cuando se termine la vida política de cada uno, se volverá como cualquier otra persona. Y entonces es el tema ese. No hay nada más, porque aquí no hay concejales de primera ni concejales de segunda. Y también le voy a hacer un comentario que se me olvidó antes. Usted me nombró antes a Bárbara y a Andrés. Mire, qué bien que usted ahora se los eche de menos, porque los ha puesto vestido de limpio. Vestido de limpio. Bárbara Carrasco y Andrés, a modo personal, deciden dejar la política, preparándose sus oposiciones, porque tiene su carrera y también tiene vida laboral, y la otra persona accediendo al tipo de trabajo que había realizado antes, porque también tiene una vida laboral. Y decide, como el resto de concejales, quién quiere continuar en la vida política y quién no quiere continuar en la vida política. No hay más. No hay más. Pero de todas formas me alegro que usted los eche de menos y me alegro, como el tiempo pone cada uno a su sitio, que ahora usted se está acordando de ellos y le desee lo mejor del mundo. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta de acuerdo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se adopta la propuesta de acuerdo. El resultado de votación, 7 a favor, 7 grupos socialistas, 2 concejales no adscritas, abstenciones, 1 Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, en contra 1 Adelante Punto Umbría, Izquierda Unida de Andalucía y 5 Grupo Municipal Unidos por Punto Umbría. Se levanta la sesión.